Imagínate esto por un momento. 254 barcos de guerra bloqueando un paso de agua de apenas 40 kilómetros de ancho. Eso es todo lo que se necesita para que el mundo entero empiece a quedarse sin gasolina. No es una película, no es una teoría conspirativa, es algo completamente real. Ese lugar existe y se llama el Estrecho de Hormuz. Y aquí viene lo que casi nadie te explica de forma clara. Si Irán decide cerrar ese paso, el precio del petróleo no sube poquito, no sube 10%. No sube 20. Se dispara de una forma que podría paralizar economías completas, incluida la tuya, porque cerca del 21% del petróleo mundial pasa por ahí, todos los días. Un punto pequeño, pero con un poder gigantesco. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te has puesto a pensar por qué todo el mundo está tan pendiente de Irán? ¿Por qué ese país genera tanta tensión global? Porque para entender eso, no basta con ver las noticias. Tienes que entender su historia. Una historia intensa, complicada y brutal. Una historia que comienza con un golpe de estado impactante, que pasa por una revolución inesperada, que sobrevive a una guerra de 8 años, y que hoy tiene en jaque al mundo entero. Antes de Irán, existía Persia. Durante más de 2500 años, este país fue conocido como Persia. Y esto es clave, porque los iraníes no se ven a sí mismos como una nación joven. Se ven como herederos de uno de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Aqueménida, fundado por Ciro el Grande alrededor del año 550 a.C. Un imperio tan enorme que tardabas 3 meses en cruzarlo de extremo a extremo. Pero no solo era grande, era diferente. Ciro no gobernaba solo con fuerza, también administraba, construía y respetaba las culturas que conquistaba. Hay historiadores que incluso lo consideran uno de los primeros en hablar de algo parecido a los derechos humanos. Y esto explica algo muy importante. Irán no actúa como un país débil tratando de sobrevivir. Actúa como una civilización antigua que quiere recuperar su lugar en el mundo. Y eso cambia completamente la forma de entender todo lo que hace hoy. Pero todo cambia en el siglo XX. Y aquí viene una parte que casi nadie conoce. El verdadero punto de quiebre no fue la revolución islámica. Fue algo que pasó años antes. En 1951, un hombre llega al poder. Su nombre, Mohammad Mossadegh, el primer ministro elegido democráticamente en Irán. Un hombre peculiar, emocional, incluso enfermizo, pero con una idea muy clara. El petróleo de Irán debía ser de Irán, y tomó una decisión que lo cambió todo. Nacionalizar el petróleo, porque en ese momento, el país tenía petróleo, pero no lo controlaba. La empresa británica que luego sería BP se quedaba con casi todas las ganancias. Irán apenas recibía una pequeña parte, mientras su gente vivía en condiciones miserables. Lo que pasó después fue una lección brutal. Gran Bretaña no iba a perder ese negocio, así que convenció a Estados Unidos de algo muy simple. Esto es una amenaza comunista. Y en plena Guerra Fría, eso era suficiente. La CIA y el Servicio Secreto Británico organizaron un golpe de Estado. Pagaron protestas, manipularon políticos, generaron caos, y en 1953 derrocaron a Mossadegh. En su lugar pusieron a un rey, el Shah, un líder completamente alineado con Estados Unidos y Reino Unido. Y aunque modernizó el país en algunas cosas, el costo fue altísimo, porque detrás del progreso había represión. Existía una policía secreta, famosa por la tortura, por el control, por el miedo, y eso dejó una herida profunda en la sociedad iraní. Aquí empieza la tensión real. La gente comenzó a levantarse, desde comunistas hasta religiosos, desde estudiantes hasta comerciantes. Todos querían lo mismo, que el Shah se fuera. Y aquí viene algo clave. Si quieres entender cómo llegamos al mundo actual, necesitas ver lo que pasó después. Pero antes de seguir, si te está volando la cabeza esta historia, y quieres entender cómo estas decisiones afectan incluso el precio de la gasolina que tú pagas, suscríbete ahora mismo al canal y escribe en los comentarios: Irán domina el juego, porque en este canal no te contamos noticias. Te explicamos el mundo como realmente funciona. Lo que vino después, nadie lo vio venir, porque la revolución que sacó al Shah del poder no era solo religiosa, era una mezcla explosiva. Comunistas, estudiantes, intelectuales, religiosos, todos unidos por una sola cosa: sacar al Shah. Pero aquí está el giro inesperado.
Cuando el Saudi en 1979 se crea un vacío de poder, y en ese vacío, alguien toma el control. Un líder religioso que llevaba años en el exilio. Su nombre, Ruhollah Khomeini. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que empezó como una revolución de todos, terminó convirtiéndose en algo completamente distinto. Los religiosos consolidaron el poder. Los opositores fueron eliminados o silenciados. Los laicos quedaron fuera del juego. Y así nació la primera república islámica moderna del mundo. Un sistema donde la religión y el poder político se fusionan. El mundo no entendía lo que estaba pasando. Y antes de que pudieran reaccionar, ocurrió algo que encendió todo aún más. La crisis que rompió la relación con Estados Unidos. Un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y no por unas horas, por más de un año. 52 diplomáticos fueron retenidos como rehenes. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Estados Unidos intentó rescatarlos, pero fracasó de forma humillante. Helicópteros estrellados en el desierto. Un desastre total. Y desde ese momento, la relación entre Irán y Estados Unidos quedó marcada para siempre. Una enemistad que sigue hasta hoy. Pero lo peor aún estaba por venir. Apenas un año después, en 1980, Irán recibe un golpe brutal. Irak invade Irán, liderados por Saddam Hussein, y con apoyo indirecto de varias potencias. Irak lanza una invasión. Lo que sigue es una guerra de 8 años. 8 años de destrucción total. Más de 1 millón de muertos entre ambos países. Pero hay algo que tienes que entender. Irán no estaba listo para esa guerra. Estaban en caos total. Su ejército desorganizado. Sus líderes militares purgados. Su gobierno apenas comenzando. Y aún así, no cayeron. Lo que hicieron fue impactante. Reclutaron jóvenes de 16, 15, incluso 13 años. Muchos iban al frente convencidos de que morir era un honor. Hubo batallas donde avanzaban sobre campos minados, para abrir paso con sus propios cuerpos. Sí, así de crudo. Y mientras tanto, Irak recibía apoyo, dinero, inteligencia, logística. Y aún así, Irán resistió. Y esto es clave entenderlo. Esa guerra dejó una marca profunda. Una idea que hasta hoy define la mentalidad de Irán. El mundo está dispuesto a destruirnos, si puede. Y cuando un país piensa así, no juega igual. Aquí es donde entra el estrecho de Hormuz. Para Irán, ese lugar no es solo geografía. Es su carta más poderosa. Su forma de decirle al mundo, si me presionas, puedo afectar a todos. ¿Qué es exactamente Hormuz? Es un paso de agua que conecta el Golfo Pérsico con el océano. En su punto más angosto, tiene unos 40 kilómetros. Más o menos como cruzar una ciudad grande. Pero lo importante no es su tamaño, es lo que pasa por ahí. Entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo diarios. Casi una quinta parte del consumo mundial. Y gran parte del gas natural también. Y aquí viene lo impresionante. Todos los grandes exportadores del Golfo dependen de ese paso. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar, todos. Y solo hay una salida, Hormuz. ¿Y quién tiene control directo ahí? Irán, desde su propia costa, sin necesidad de salir al mundo. Controla un punto clave del planeta. Si estás entendiendo por qué esto es tan peligroso, y cómo algo tan pequeño puede afectar todo lo que pagas en tu vida diaria. Suscríbete al canal ahora mismo. Y comenta, todo pasa por Hormuz, porque lo que viene en la siguiente parte es aún más impactante. Te voy a explicar cómo Irán podría cerrar ese paso, sin tener el ejército más poderoso del mundo. Ahora viene la parte que casi nadie explica bien, y que cambia completamente la forma de ver todo este conflicto. Muchos dicen, Irán nunca cerraría el estrecho porque también necesita vender su petróleo. Y sí, en parte es verdad, pero hay algo que pocos consideran. Desde que comenzaron las sanciones internacionales más fuertes, las exportaciones de Irán han caído de manera drástica. En algunos momentos, han sido tan bajas que ese argumento pierde fuerza. Es decir, Irán no depende tanto de ese paso como antes, pero el mundo sí depende de él. Y eso cambia el juego, porque Irán entendió algo muy importante. No puede competir contra Estados Unidos en fuerza militar tradicional. No tiene más portaaviones. No tiene la misma tecnología aérea. Entonces hizo algo diferente. Construyó una estrategia completamente distinta. Una estrategia que los expertos llaman guerra asimétrica.
No enfrentarte de frente, sino golpear donde más duele. ¿Y dónde duele más? En un punto estrecho, donde pasan millones de barriles todos los días. Irán ha desarrollado durante décadas una capacidad militar diseñada específicamente para ese escenario. Lanchas rápidas que atacan en grupo, misiles desde la costa, minas en el mar, drones, submarinos pequeños difíciles de detectar. Todo pensado para un solo objetivo: hacer del estrecho una trampa. Y no es teoría. En el año 2019, varios buques petroleros fueron atacados cerca de esa zona. La tensión subió en cuestión de horas. Estados Unidos respondió enviando más fuerzas. Y ese mismo año, Irán derribó un dron estadounidense valorado en millones de dólares. El mensaje fue claro: no necesitamos ser más grandes, solo necesitamos saber dónde golpear. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Irán no está solo. Desde hace décadas ha construido una red de aliados en la región. Una especie de sistema de influencia que va mucho más allá de sus fronteras. En Líbano, en Irak, en Siria, en Yemen, grupos que pueden actuar en diferentes frentes. Esto significa algo muy serio. Atacar a Irán no es solo atacar a Irán, es abrir varios conflictos al mismo tiempo. Y eso tiene un nombre en estrategia militar: disuasión por saturación. No necesitas una sola arma definitiva. Si puedes generar tantos problemas al mismo tiempo, que nadie quiera enfrentarte. Y el estrecho de Hormuz es el centro de todo eso, la pieza clave. Ahora, la pregunta importante: ¿qué pasaría en la realidad si Irán lo cierra? Lo primero sería inmediato. Los mercados reaccionarían en horas. El precio del petróleo se dispararía. No poco, de forma extrema. Hay estimaciones que hablan de precios por encima de los $200 por barril. Tal vez más. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que el impacto sería global. ¿Y eso cómo te afecta a ti? Muy simple. Gasolina más cara. Transporte más caro, comida más cara, vuelos más caros. Todo sube, porque casi todo depende del petróleo. Y hay algo más: los países más afectados no necesariamente son los más fuertes. China, India, Japón, Corea del Sur dependen en gran parte del petróleo que pasa por ese estrecho. Por ejemplo, China recibe una gran parte de su energía por ahí. Bueno, y no hay rutas alternativas. Sí existen, pero no alcanzan. Hay oleoductos, pero su capacidad es mucho menor. No pueden reemplazar lo que pasa diariamente por ese punto. En otras palabras, el mundo no tiene un plan B suficiente. Y eso convierte al estrecho de Hormuz en uno de los lugares más importantes del planeta, aunque la mayoría de la gente ni siquiera lo puede ubicar en un mapa. Si estás llegando hasta aquí, te digo algo directo: esto no es solo geopolítica lejana. Esto afecta tu vida diaria. El precio de la gasolina que pagas, el costo de los productos, el dinero que gastas, todo está conectado con decisiones que se toman en lugares como ese. Ahora todo esto deja de ser historia y se convierte en presente, porque en los últimos años la tensión no ha bajado, ha aumentado. Desde hace tiempo, el programa nuclear de Irán se volvió el centro de atención mundial. Irán dice que es para energía. Estados Unidos y otros países dicen que podría usarse para armas. Y durante años hubo negociaciones. En 2015 se logró un acuerdo histórico. Irán aceptaba limitar su programa nuclear. A cambio, se levantaban sanciones. Parecía que las cosas podían estabilizarse. Pero en 2018, todo cambió. Estados Unidos salió del acuerdo. Y las sanciones volvieron más fuertes que nunca. El impacto en Irán fue brutal. Su moneda perdió gran parte de su valor. La inflación subió. La gente empezó a sufrir. Y entonces Irán respondió. Comenzó a aumentar nuevamente su nivel de enriquecimiento de uranio. Paso a paso, de forma calculada, mandando un mensaje claro: si el acuerdo no me beneficia, tampoco estoy obligado a respetarlo. Hoy, muchos expertos coinciden en algo delicado. Irán está cada vez más cerca de tener la capacidad de producir material para una bomba nuclear si decidiera hacerlo. Eso no significa que la tenga, pero sí significa que el tiempo para lograrlo es cada vez menor. Y eso cambia completamente el equilibrio del mundo, porque un país con esa capacidad, y que además controla un punto clave como Hormuz, se vuelve intocable. Pero hay algo más profundo que casi nadie menciona, algo cultural. En Irán existe una idea muy fuerte, la del héroe que resiste, el que no se rinde,
aunque todo esté en contra. Y eso viene de siglos atrás, de su historia, de sus guerras, de intervenciones extranjeras reales. Por eso, muchas personas dentro de Irán no ven la presión externa como algo justo. La ven como otro intento más de someterlos. Esto no justifica su gobierno, no justifica la represión, no justifica muchas de sus acciones, pero sí ayuda a entender por qué reaccionan como reaccionan. Ahora mira esto, porque conecta directamente con lo que está pasando hoy. En los últimos tiempos, grupos aliados de Irán han afectado rutas comerciales clave, especialmente en zonas como el Mar Rojo. Grandes empresas de transporte marítimo han tenido que cambiar sus rutas. Viajes más largos, más costos, más retrasos. Y esto es importante, porque demuestra algo sin necesidad de cerrar Hormuz, que pueden afectar el comercio global, si quieren. Es como una advertencia, un mensaje indirecto. Si esto pasa en otras rutas, imagina lo que puede pasar en el punto más importante. Y aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿El mundo puede dejar de depender de ese lugar? La respuesta es sí, pero no rápido. Las energías renovables están creciendo. Los autos eléctricos también. Muchos países están buscando alternativas. Pero la realidad es esta. El mundo todavía depende de petróleo. Y lo seguirá haciendo por años. Eso significa que Hormuz seguirá siendo clave. Y que todo lo que pase ahí seguirá impactando tu vida. Porque aunque no lo veas, todo está conectado. Cuando el precio de la gasolina sube, no es casualidad. Hay decisiones detrás. Hay tensiones. Hay estrategias. Cuando algo tarda más en llegar, cuando un vuelo se encarece, muchas veces, la explicación está en ese pequeño punto del mapa. Y aquí está la verdad más importante de todo esto. Irán no es simplemente el villano, pero tampoco es la víctima perfecta. Es una potencia con historia, con heridas, con estrategia, y con una de las cartas más fuertes del mundo en sus manos, el Estrecho de Hormuz. Y mientras esa carta exista, el mundo va a seguir mirando hacia ahí. Si este vídeo te hizo entender algo que antes no veías, entonces valió la pena. Suscríbete al canal, porque aquí no solo te contamos lo que pasa, te explicamos por qué pasa. Y quiero leerte. Escribe en los comentarios. ¿Tú crees que Irán algún día realmente cerraría ese estrecho o solo lo usa como amenaza? Y si quieres que analicemos el siguiente nivel de esta historia, te recomiendo ver el vídeo sobre Arabia Saudita, porque su relación con Irán puede definir el futuro de todo Medio Oriente. Nos vemos en el siguiente vídeo.